Ahí puse a grabar. Bueno, bienvenidos a todos en esta segunda clase del curso de hábitos saludables de la Posada del Kenti. Hoy tenemos el agrado y el placer de escuchar a nuestra nutricionista Sofi, que nos va a hablar de alimentación saludable. Sofi, Bienvenidos a todo todos. tuyo. Muchas gracias por participar. Por ahora vamos a tratar de mantenernos en silencio un ratito. Yo voy a hablar y después sí vamos a hacer un espacio de preguntas, porque seguramente a medida que yo vaya hablando ustedes les van a surgir dudas. Y recuerden que la alimentación es muy personalizada porque todos los cuerpos tienen situaciones diferentes. Entonces, yo les voy a hablar de un general de alimentación saludable y después ustedes las cosas que me quieran preguntar las van a ir preguntando. Recuerden también que al finalizar yo les voy a enviar todos los chats de manera que les prepare. Van a ver que son Sofi, discúlpame. Me parece que Sí. se entrecorta, no sé si a los demás les escuchan, también está como un poco entrecortada la voz tuya. Fíjate si no con sale tus bien. manos no estás tocando el micrófono o algo de eso. No, bueno, hablo un poco más fuerte. Avísenme si me gusta Bien. cortar. Y si no, el plan B, si tenés una conexión muy baja, apagás la cámara, cualquier cosa, yo te aviso. Perfecto, vos anda avisándome. Bueno, me presento para los que no me conocen, formo parte del equipo de nutrición de Posada, mi nombre es Sofía, a algunos les veo cara conocida porque ya nos hemos visto, y a otros, bueno, un placer tenerlos hoy acompañándome. Hoy vamos a hablar de alimentación saludable. Cuando finalice les voy a enviar, bueno, el material. En el material van a ver un cuadro porque hoy vamos a hablar de planificación alimentaria, ¿sí? ¿Qué es la planificación alimentaria? La idea es que yo les pueda enseñar hoy cómo armar un plan de alimentación saludable para una semana. No es una dieta, ¿sí? Lo que yo quiero que ustedes aprendan es qué función cumple cada alimento en nuestro organismo y más o menos cuántas veces a la semana sería el ideal comerlo, ¿sí? Recuerden que cada alimento, para que una alimentación sea balanceada y equilibrada, tiene una cantidad de veces que hay que consumirlo. Bueno, vamos a comenzar. Primero vamos a hablar del tipo de alimentación que yo les voy a plantear. Este tipo de alimentación se llama dieta no restrictiva o alimentación no restrictiva, no le tengan miedo a la palabra, ¿sí? La alimentación no restrictiva tiene varios puntos, ¿sí? El primero es que no hace foco en la pérdida de peso, sino en la alimentación saludable. Vieron que cuando uno habla de un tipo de alimentación, normalmente se sacan alimentos, o ahora que está muy de moda esto de la alimentación que sube las defensas. Limita la cantidad de alimentos a consumir. Normalmente estas alimentaciones nuevas para subir defensas hablan mucho de probióticos, de prebióticos, de la salud intestinal, del líquido, y elimina un montón de otros alimentos. Nosotros lo que vamos a hacer hoy es aprender sobre la alimentación saludable, ¿sí? Todos los alimentos deben ser consumidos, pero en una forma, en una cantidad diferenciada, que es lo que vamos a ver hoy. La idea de una alimentación saludable es que tenga acción a largo plazo. Es muy importante que ustedes no digan, bueno, ahora como sano porque estamos en cuarentena, tengo que comer tal alimento sí, tal no, pero no lo sostengan a lo largo del tiempo, ¿sí? Disculpen, ¿todos me escuchan mal? ¿Más o menos? Más o menos, no se escucha del todo bien, Sofi. Fíjate si no tenés el volumen de la computadora alto, porque capaz que tu voz sale por... ¿Vos te escuchás en la computadora cuando vos hablás? No. Ahí modifique el volumen. ¿Me escuchas mejor? Sí, el tema es que
Hola, se escucha entrecortado, por ahí sube el volumen, por ahí baja el volumen y cuando baja se entrecorta. Así es. Eso sucede. Perfecto. Voy a ver si busco unos auriculares, Dale. a ver si mejora con esto. Ahí está mejor. ¿Sí? A ver, Ahí se un poquito. escuchó bien. Ahí se escuchó bien. ¿Se escucha Sí. un poquito Ahí se mejor? escucha igual. No noto ningún cambio yo de lo de antes a ahora. A ver. Probá, seguí con la presentación y vamos viendo. Bárbaro. Ahí me puse los Corta. auriculares a ver Se corta. si me escuchan mejor. Bueno, Yo te estoy escuchando bien. bárbaro, bárbaro. Sí, voy a tratar de hablar más fuerte porque como tengo voz finita. Bueno, este tipo de alimentaciones, continuamos, buscan adhesión a largo plazo. Mi idea no es que ustedes coman bien porque estamos en la cuarentena, sino que aprendan a comer saludable para siempre, ¿sí? El tipo de alimentación saludable lo debemos llevar siempre y no solo, recuerden que no es solo importante comer bien, sino también importante tener una vida activa, o sea, moverse, hacer actividad física y también mejorar la relación que uno tiene con la comida. ¿Vieron qué hacemos? Nos juntamos a comer. Siempre festejamos comiendo, tenemos cumpleaños y comemos, ¿sí? Entonces es muy importante esto, de que mejoremos nuestra relación con la comida. Agasajamos también comiendo, vienen mis nietos a mi casa, les doy de comer. Es algo muy típico nuestro, es muy cultural. Entonces, a eso también nos vamos a referir con este tipo de alimentación saludable. Recuerden que, bueno, para que una dieta, disculpen, recuerden que para que una alimentación sea saludable, debemos alcanzar a cubrir nuestro gasto metabólico, o sea que debemos consumir por lo menos las calorías que voy a gastar, ¿sí? En mi día diario, ni más ni menos, por lo menos las que voy a gastar. Sofi, ¿querés poner para compartir la presentación? Sí, ¿salió? Porque se te fue la... Sí, se salió la presentación. Perfecto. Ahí está. Ahí está. Perfecto, muy bien, gracias. Perfecto. Y recuerden por último que no lo que le funcionó a uno le va a funcionar a todo el mundo. Vieron que por ahí un pariente nos dice, bueno, yo empecé a tomar kéfir y me mejoró un montón la salud intestinal. Bueno, no, recuerden que cada organismo es distinto y que la alimentación tiene que ser adecuada a cada etapa biológica. Por eso es muy importante que lo hagan personalizado. Cuando ustedes buscan bajar de peso con este tipo de alimentaciones que no son restrictivas, que no quitan ningún alimento, van a ver que se pierde peso lentamente, ¿sí? Y es muy importante que sea así para que perdamos masa grasa y no masa muscular. Cuando uno pasa hambre con este tipo de dietas que son mágicas o rápidas, normalmente pierde masa muscular y no vale la pena, ¿sí? Que haya un fenómeno de sarcopenia, que es la debilidad muscular, la pérdida de masa muscular a temprana edad por bajar de peso. ¿Cómo logro un cambio? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que es importante a la hora de mejorar mi alimentación? Lograr un cambio quiere decir alimentarse saludablemente y poder sostenerlo en el tiempo. Entonces, esto es uno de los primeros puntos que hay que tener en cuenta, poder sostener este cambio de hábito. ¿Cómo logró el cambio entonces? Incorporando una alimentación saludable en cantidad y en calidad. Está muy de moda también esto de, bueno, consumo alimentos saludables, pero como un montón. Por ejemplo, no sé, quiero una colación dulce, me como un chocoarroz y a veces con un chocoarroz no me alcanza, me como 2 o 3, total es sano.
Eso también es importante, ¿sí? Habla de la cantidad de lo que hay que comer. Recuerden que para tener una alimentación saludable es muy importante que haya variedad. Deberíamos por lo menos consumir 20 alimentos distintos por semana. No sé si alguno los contó alguna vez, pero ahora cuando les muestre el cuadrito que vamos a hacer, por ahí van a poder contabilizar la cantidad de alimentos diferentes que comen durante la semana. Y por último, bueno, esto que hablábamos de la cantidad, de que las porciones tienen que ser moderadas. No importa que yo coma ensalada de rúcula, no me puedo comer un atado de rúcula cada vez que como ensalada, ¿sí? Otra cosa importante para una vida saludable es ser físicamente activo y, como les decía anteriormente, esto de cambiar la relación con la comida, de que no todo gira en torno a la comida, porque ahora que estamos en aislamiento social, estar en casa genera ansiedad y uno come de más, o cuando no estamos en esta etapa de aislamiento social, pero tenemos estas juntadas, también uno come de más porque, bueno, me junto y como, aprovecho y como, festejo y como. Entonces eso es algo importante también para empezar a trabajar. Siempre que uno busque bajar de peso, tienen que recordar que el descenso de peso o la mantención de peso va a ser el resultado de estos cambios de vida, ¿sí? De sostener los cambios que yo quiera hacer. Es muy importante eso, sostenerlos. ¿Qué son las dietas mágicas? Vieron que recién yo comencé hablando de que, bueno, que tenemos que tratar de tener una alimentación equilibrada, que sea adecuada a cada etapa biológica, quiera o no quiera bajar de peso, ¿sí? No importa eso, pero siempre buscar un estilo de vida que sea saludable. El tipo de dietas mágicas, que son todas estas dietas nuevas que buscan reforzar inmunidad o que buscan descenso de peso rápido o que buscan las famosas dietas detox, por ejemplo, que también están muy de moda, suelen producir atracones porque estoy varios días sin comer algún alimento y de repente estoy 3 días a jugo detox, el día 4 que puedo comer, como cualquier cosa. Normalmente producen sensación de hambre porque estoy limitada constantemente a lo que como, y cuando como siento sensación de culpa porque como pasé 3 o 4 días tomando licuado, el cuarto día me comí todo y después siento culpa. Entonces es muy importante no realizarlo, ¿sí? El famoso permitido que me dan semanal, ¿no? Con este tipo de alimentaciones que restringen un montón de días y de repente un día a la semana puedo comer asado, puedo comer pizza, se traduce como un atracón, porque como comí sano 4 o 5 días a la semana, el quinto día me comí todo, tuve un atracón. Normalmente este tipo de alimentaciones prohíben alimentos, prohíben lo rico, prohíben las harinas, y bueno, los que conocen la posada ya saben que nosotros les damos de todo, porque estamos muy convencidos de que la alimentación saludable tiene que incluir todos los alimentos. Y por último, no buscan equilibrio, por esto mismo que les contaba, que sacan algunos alimentos, entonces no buscan el equilibrio. Y normalmente son muy estandarizadas, no son diferenciadas para cada etapa biológica, como yo les hablaba hace un rato. Nosotros hoy vamos a hablar de la planificación alimentaria. La idea es que puedan aprender para construir un cuadrito. Ese cuadrito no lo tomen como que es una dieta, pero está bueno saber, por ejemplo, cuántas veces a la semana tengo que comer carne de vaca, cuántas veces a la semana tengo que comer carne de pollo, cuántas veces tengo que comer algún hidrato complejo. Entonces eso es lo que vamos a ir trabajando. Recuerden que planificar mi alimentación diaria incluye realizar 4 comidas al día, ¿sí? Traten de evitar saltear alguna comida. Recuerden, ahora por ahí uno no tiene un horario muy fijo, entonces se puede levantar más tarde, pero no importa la hora que nos levantemos, debemos hacer las 4 comidas. Tratemos de estar organizados también, porque la alimentación saludable depende de esa organización.
Recuerden que es muy importante tomar líquidos, ¿sí? Ahora que hace un poco más de frío, por ahí uno le falta esa sensación de sed, así que bueno, recuerden esto, por ahí tener la botellita a mano. Tener una botellita me permite cuantificar la cantidad de líquido que tomo, porque por ahí uno cree que tomo un montón y en realidad no es tan así. Y para los que tomen mucho mate o alguna infusión, recuerden que esto hidrata, pero que no es lo mismo que el agua. No por tomarme 2 litros de mate por día, ya no necesito agua. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Sobre todo ahora que hace frío y te da más ganas por ahí de tomar mate que de tomar agua. Pero recuerden que el agua tiene que estar presente, es muy importante. Planificar mi alimentación también tiene que ver con combinar todos los alimentos, ¿no? No solo cuántas veces a la semana cada alimento, sino cómo combino los alimentos. ¿Qué alimento debe consumirse con qué alimento? Recuerden tratar de evitar sacar grupos de alimentos, a menos que haya alguien que tenga un tipo de alimentación específica, ¿sí? Pero después, si ustedes comen de todo, traten de comer todo tipo de carnes, traten de comer todo tipo de frutas y verduras, traten de comer cereales y legumbres. Cuando hablamos de cereales, tratemos de que sean integrales, ya vamos a ver cuáles son. Traten de consumir lácteos, huevos y todo lo que es aceites o grasas saludables, ¿sí? Lo único que vamos a limitar un poco, tampoco los vamos a sacar, pero sí vamos a limitar un poco el consumo, es todo lo que es harinas refinadas, todo lo que es azúcares simples, porque no son alimentos que deberíamos consumir a diario para llevar una alimentación saludable. Por último, recuerden empezar de a poco a limitar el consumo de sal, ¿sí? Vieron que los que han ido a posadas, que a muchos se les normaliza o les mejora la tensión arterial. Eso tiene que ver porque nosotros allá cocinamos sin sal, y aparte de cocinar sin sal, como ningún alimento es envasado, eso también influye mucho. Ustedes por ahí en casa no cocinen con sal, pero usen una lata de algo, o coman alguna galletita que viene envasada. Recuerden que todo lo que viene envasado tiene como conservante sodio normalmente. Entonces, cuando uno comienza a cocinar más o comer un poco de alimentos menos procesados, más hechos en casa, más caseros, normalmente desciende mucho el consumo de sodio, que es muy importante. A la hora de cocinar, en vez de sal, empiecen a condimentar distinto. Usen más hierbas, ¿sí? Para dar sabor a la comida sin tanto agregado de sal. Si pudieran no agregarle nada, mucho mejor. Si alguno utiliza sal marina o sal del Himalaya, recuerden que son sales menos procesadas, pero que tienen la misma cantidad de sodio, así que es importante, si ustedes necesitan disminuir la cantidad de sodio, que sea una sal baja en sodio. Porque por ahí, como son sales un poco más naturales, uno cree que son saludables, y sí, son más naturales, no tienen tanto proceso, pero a nivel sodio es lo mismo. Por eso es importante hacer esa aclaración, para que lo tengan en cuenta. Este es el cuadro que yo les voy a compartir para armar nuestro menú. Nosotros ahora vamos a dividir la clase en 2 grupos. Vamos a hablar primero de desayunos y meriendas, y después vamos a hablar de almuerzos y cenas. Y cada comida va con su grupo de alimentos, ¿sí? También vamos a hablar por ahí, si les hace falta, del consumo de colaciones tan famosas, ¿no? Que antes se decía que había que hacer 6 comidas al día o había que comer cada 2 horas, y en realidad ahora, bueno, son 4 comidas al día. Por eso vamos a hablar también de las colaciones. Vamos a empezar con los desayunos y meriendas. Yo ahí les puse 3 imágenes. Recuerden que un desayuno y una merienda saludable es muy importante para no llegar con tanto hambre a las próximas comidas, ¿sí? El desayuno es importante porque yo me levanto y necesito energía para comenzar mi día. Y la merienda, cuando no la hago, entre almuerzo y cena se hace una brecha horaria muy larga, entonces comienzo el picoteo, ¿sí? Por ahí cuando uno vuelve de trabajar y falta un ratito para comer, también es importante hacer esa merienda, aunque sea más chiquitita,
pero ténganla en cuenta porque si no uno cuando empieza a cocinar empieza a picotear, y uno ya ahí come cosas que por ahí no son tan saludables, el pan con queso, un pedazo de fiambre, y ahí empieza el descontrol alimentario, en cantidad y en calidad. Para que un desayuno y una merienda sean saludables, lo ideal sería que haya estos 3 grupos de alimentos que yo les pongo en imágenes. El primer grupo de alimentos es todo lo que es lácteos, leche, yogur o quesos. El que pueda consumir lácteos, el que no, porque no pueda por alguna patología o por gusto, no hay problema, pero siempre traten de consumir algún lácteo si pueden, porque nos aportan 2 grandes beneficios. Si consumiéramos algún lácteo fermentado, por ejemplo, algún queso o un yogur, tenemos los famosos probióticos, estos microorganismos que ayudan a mis intestinos a estar saludables y que mejoran las defensas. Además, los lácteos son ricos en proteínas y consumir alguna proteína en el desayuno hace que por más tiempo el alimento demore más tiempo en digerirse, por ende yo esté saciado por más tiempo, ¿sí? Y su tercer cualidad muy importante es que son ricos en calcio, entonces también es muy importante para todo grupo de edad, si seamos mujeres u hombres, es muy importante consumir calcio a diario. Entonces, siempre recuerden que un desayuno, por ejemplo, con un té o un mate cocido no va a ser lo mismo que con un té con leche. Recuerden esas cualidades que les mencioné recién, que es lo que va a mejorar la calidad del desayuno. Como segundo grupo de alimentos tenemos los hidratos de carbono. Recuerden que hay muchas de estas alimentaciones nuevas sin hidratos de carbono, nosotros siempre recomendamos hidratos de carbono. El hidrato tiene que ser, lo tengo que elegir, ¿sí? Tiene que ser de buena calidad. ¿Cuál es un hidrato de carbono de buena calidad? Por ejemplo, un pan integral, por ejemplo, un pan de avena, por ejemplo, un pan de centeno, obviamente siempre y cuando no haya una patología intestinal que lo impida. Pero recuerden que siempre que consumamos harina, lo ideal sería que sea una alimentación, una harina que no sea refinada, ¿sí? Que sea una harina rica en fibra. Si tuviera semillitas se puede tranquilamente, sí, aumenta la cantidad de fibra, mejora la calidad de lípidos que estoy consumiendo en el desayuno, así que puede ser un pan integral con semillas, por ejemplo. ¿Qué otra opción tengo si no quiero consumir una tostada? Porque me aburre comer todos los días tostada. Puedo hacer un panificado en casa o comprar algo hecho, siempre y cuando yo sepa que está hecho de forma saludable. Puede ser un panificado dulce, también rico en fibra, puede ser una porción de budín, pueden ser galletas integrales, dulces o saladas, pero siempre recuerden que tiene que ser de harina integral. Puede ser harina de trigo integral, ahora hay muchas harinas integrales con y sin gluten, para el que no pueda consumir gluten. Puede ser una harina de trigo sarraceno, una harina de arroz yamaní, puede ser una harina de centeno, de cebada, que se consiguen con facilidad. Hay que ir más a una dietética y se consiguen. Y el último grupo de alimentos de este desayuno o merienda saludable es el grupo de las frutas, ¿sí? Recuerden que es muy importante consumir 3 frutas al día, es lo ideal, es la porción ideal que deberíamos consumir. Entonces por ahí si yo consumo una fruta en desayuno y una fruta en merienda, ya estoy cubriendo 2 de las 3 que tengo que comer. Y aparte que por ahí cuando yo desayuno o meriendo también con una fruta, no necesito comerme capaz 2 tostadas o 4 o 5 galletas, porque la leche, una tostada y una fruta ya me genera saciedad. Recuerden que también la fruta, bueno, son fuentes importantes de vitaminas y minerales y tienen fibra, entonces cuando yo consumo alimentos ricos en fibra, tengo saciedad a largo plazo. Algo muy importante para decir de las frutas es que siempre recuerden que es importante, siempre y cuando puedan, por esto de que les decía recién de las patologías intestinales, ¿no? Pero si pueden consumir la fruta entera, mucho mejor.
siempre limpiando bien la cáscara y las frutas que se puedan con cáscara, pero traten de no consumir jugos de frutas, ¿sí? Ahora que es la época de los cítricos y que uno quiere consumir vitamina C para no enfermarse, traten de consumir, por ejemplo, una naranja, una mandarina, un pomelo en el desayuno entero, no el jugo de fruta. ¿Por qué no el jugo de fruta? Porque cuando yo exprimo la fruta, primero que para llenarme un vaso de jugo de naranja, capaz que necesito dos naranjas y media, y yo en desayuno y merienda tengo que comer una fruta en desayuno y una en merienda, y no dos juntas. Recuerden que cuando yo exprimo la fruta o le saco el jugo, me estoy quedando con el jugo, pero me falta toda la pulpa, que es la pulpa y la cáscara, que son las partes que tienen la fibra. Entonces es mucho mejor si puedo desayunar una naranja entera y no su jugo. Y si fuera un jugo industrializado, también mucho peor, digamos, porque ya perdió las vitaminas. Recuerden que la fruta, sobre todo el cítrico, que tiene mucha vitamina C, son vitaminas que se pierden con facilidad, entonces es importante cortarlas y comerlas en el momento. Entonces, para resumir desayunos y meriendas, ¿qué debería consumir? Por ejemplo, un té con leche para consumir algo de lácteo, o un té solo y una tostada con un poco de queso. Recuerden que los quesos traten de elegir quesos que sean blandos y que sean, en lo posible, descremados o los tipos por salud que vienen. Quesos por salud vienen de todo tipo, ¿sí? Hay quesos de barra que son por salud, hay quesos cremosos que son por salud, o hay quesos untables que son descremados. Recuerden que al ser descremados o por salud tienen menos sal y normalmente tienen menos grasa, ¿sí? Por eso tienen otro tipo de consistencia. Pero recuerden que la grasa del lácteo es grasa saturada, entonces está bueno consumir algún lácteo que no tenga tanta grasa. Y sobre todo que no tenga tanto sodio, por eso la importancia de que sea por salud. Entonces me voy a tomar para desayunar o para merendar un té con leche, una tostada de pan integral o pan de avena con un poco de queso o alguna mermelada también sin azúcar agregada, o si no tuvieran problemas de diabetes o no quisieran bajar de peso, puede ser una mermelada pero con azúcar, pero traten de que sea un azúcar más orgánica, ¿sí? Un azúcar mascabo o una miel. Y las frutas, ¿sí? Después todas las dudas que tengan me las van planteando. Vamos a pasar al siguiente grupo de alimentos, ¿sí? Los almuerzos y las cenas. Recuerden que para almorzar y para cenar, traten de no saltear ninguna comida, porque también por ahí uno merienda tarde y ya no cena. Ahora que están más en casa, seguramente están un poco más ordenados con esto, pero bueno, tratar de hacer las 4 comidas. Seguramente el plato que les presento ahí, algunos ya lo conocen, es el famoso plato Kenti, que les damos cuando van a posada, ¿sí? Este plato Kenti tiene todos los grupos de alimentos en realidad que deberíamos comer en almuerzo y cena. Ahora vamos a ir trabajando de a uno. Primero vamos a hablar de las verduras, ¿sí? Vieron que yo hace un rato les dije que frutas por día deberíamos comer 3. Bueno, verduras por día deberíamos comer 2 porciones. Una porción en el almuerzo y una porción en la cena. Recuerden que las verduras las podemos comer crudas y cocidas. Yo les recomiendo que una vez al día coman verdura cruda y una vez al día coman verdura cocida. ¿Por qué? Por lo mismo que les contaba recién, sobre todo las vitaminas se pierden mucho en la cocción de alimentos, entonces es importante que haya verdura cruda y cocida a lo largo del día. No solo por las vitaminas y los minerales, sino también por el tipo de fibra. Cuando yo cocino una verdura, ya le estoy modificando la fibra. Entonces recuerden que la verdura la debemos consumir en almuerzo y cena, y lo ideal sería, siempre y cuando puedan, una vez al día cruda y una vez al día cocida. Es lo mismo si hacen al mediodía cruda o cocida y a la noche, es lo mismo.
Incluso las pueden combinar en cada comida. Si al mediodía quieren comer un poco de tomate y un poco de zanahoria cocida, no hay problema si quieren combinar. Una sola vez al día, para los que coman carne, vamos a comer alguna proteína de origen animal, ¿sí? Puede ser, cuando yo les hablo de proteína de origen animal, les hablo de carnes y de huevos, ¿sí? El que no coma carne puede consumir huevos, y si no, es una buena forma de ir variando las proteínas. Recuerden que siempre, fíjense que acá tienen un espacio mucho más grande, las verduras tienen más protagonismo. Después, cuando termine de explicar cada grupo de alimentos, les voy a explicar por qué. Entonces, volviendo a las proteínas. Una vez por día deberíamos comer algún tipo de carne o huevo, ¿sí? Traten de que las carnes ir variándolas, ¿sí? Traten de ir comiendo todo tipo de carnes. Yo les recomiendo, y en realidad es una recomendación general, que todo lo que es carne roja, sobre todo de vaca, moderar el consumo, dejarla para 2 veces a la semana, no mucho más, y empezar a priorizar más la carne de ave, la carne de pescado, incluso el cerdo, ¿sí? Yo les recomendaría que coman 2 veces a la semana pescado, 1 o 2 veces carne roja de vaca, 1 o 2 veces pollo y 1 o 2 veces cerdo, eso según sus gustos, ¿no? Obviamente que si alguna carne no les gusta, no es obligatorio que la consuman, pero sí es importante que sepan esto, ¿no? Que es muy importante consumir la mayor cantidad posible que puedan de todo tipo de carne, y que prioricen todo lo que es carne blanca, pescado, pollo. Con respecto al huevo, pueden consumir hasta un huevo por día, no le tengan tanto miedo. Vieron que en un momento el huevo era como que tenía un tabú, había un tabú sobre el huevo, no había que comer huevo por el colesterol y demás. La yema de huevo, que tiene un poquito de colesterol, es mucho menor su cantidad, la cantidad que tiene de colesterol, por ejemplo, una porción de carne de vaca, así que no le tengan tanto miedo. Y por último, el último grupo de alimentos son los hidratos de carbono o las famosas harinas, ¿sí? Pero recuerden que cuando hablamos de hidratos de carbono no solo son las harinas, sino también los cereales y legumbres de los cuales hacemos harina, ¿sí? Nosotros somos muy, muy harineros, pero en realidad deberíamos empezar a incluir más todo lo que es cereales integrales y legumbres, a partir de los cuales yo después hago una harina. ¿Cuáles serían cereales integrales? Por ejemplo, el trigo, del cual hacemos la harina, el grano de trigo candial, todo lo que es cebada, centeno, que normalmente los consumimos en harina, pero también se pueden consumir en grano. Después estos famosos pseudo cereales como la quinoa, que está muy de moda ahora, o el amaranto, o el trigo sarraceno. Y por último, todo lo que es legumbres, ¿sí? Que en Argentina, a pesar de que somos productores de legumbres, hay un consumo de legumbre per cápita que es de 250 gramos anuales por persona nomás. Imagínense, es re poca cantidad. Recuerden que las legumbres tienen el efecto lenteja que se llaman, no sé si alguna vez lo sintieron, cuando uno consume legumbres, bajan las glucemias de esa comida y de la próxima comida también. Se le llama efecto lenteja, pero se da con todas las legumbres, los porotos, los garbanzos, bueno, las lentejas, las arvejas, con todas las legumbres se da el mismo efecto. Como son ricos en fibra, estos alimentos bajan la glucemia de esa comida y de la próxima. Entonces yo, por ejemplo, almorcé un plato de pastas, vienen pastas de harina de garbanzo, por ejemplo, con verduras, y en la próxima comida, que sería la merienda, me como una tostada de pan integral, van a ver que la glucemia, al que se la mida, también va a seguir disminuida. Otros alimentos que entran acá en los hidratos de carbono, son los últimos, son todo lo que es verduras suculentas, que le llamamos nosotras, son las verduras de las cuales, por ejemplo, yo puedo hacer harina.
por ejemplo el choclo, por ejemplo la papa. No se consume harina de papa, pero sí la papa tiene mucho almidón. El choclo, la papa, la batata, y hay lugares donde consumen más mandioca, que también podemos hacer harina de mandioca. Entonces cuando comamos ese tipo de alimentos, que son verduras pero tienen mucho almidón, acuérdense de que hay que considerarlas dentro de los hidratos de carbono. Ahora les voy a explicar un poco esta disposición del plato, ¿no? Ven que la parte de verdura ocupa la mitad del plato. Eso tiene que ver con la cantidad de verduras que hay que consumir con respecto a los otros alimentos. La verdura, en este caso, está ocupando la mitad del plato porque debemos consumir verdura tanto en almuerzo como en cena, ¿sí? En cambio, los otros dos grupos de alimentos, las proteínas y los carbohidratos, deberíamos consumirlos una sola vez por día. Por ejemplo, una comida debería ser verdura y proteína, por ejemplo, verdura grillada y un muslo de pollo o una pechuga. Y en la otra comida deberíamos consumir verduras con hidratos de carbono. Por ejemplo, una tarta integral rellena de verdura. El hidrato de carbono estaría en la masa. Si pueden hacer la masa integral, o puede ser una masa con harina de legumbre, o puede ser una masa con harina de arroz maní, rellena de verduras, para tener ahí los dos grupos de alimentos. Puede ser también un risotto integral con verduras y un poco de ensalada para acompañar, pero siempre recuerden que la correcta combinación de alimentos sería esta. Siempre verduras, tanto en almuerzo como en cena. Lo ideal sería que sea la mitad del plato, una vez por día verdura cruda, una vez por día verdura cocida, y siempre combinándolas, una vez con proteínas, algún tipo de carne o huevo, y una vez con algún tipo de hidrato de carbono. Con respecto a los hidratos de carbono, recuerden que lo ideal sería 2 veces a la semana, por lo menos, consumir alguna legumbre, ¿sí? Por ejemplo, un día una hamburguesa de soja y otro día una ensalada con lenteja hervida, ¿sí? O si quieren, si no han consumido legumbres hace mucho tiempo y quieren empezar a incorporarlas, las mejores formas de empezar a incorporarlas para que no produzcan distensión, para que no produzcan dolor abdominal y gases, lo ideal sería empezar por las legumbres procesadas. Por ejemplo, las harinas o todo lo que es puré de legumbres, estos famosos hummus que también ahora están muy de moda. ¿Cómo consumo, por ejemplo, un hummus de garbanzo? Con una linda ensalada, me puedo hacer un plato de verduras cocidas, de verduras grilladas, y le puedo agregar una porcioncita de un puré de garbanzo. Siempre recuerden que al estar procesado va a producir menos inflamación y demás, por lo menos hasta que ustedes se acostumbren a consumirlo. Acá también van a ver que está el grupo de los aceites, vieron que ahí está el aceite de oliva. Lo ideal sería que consuman aceite de oliva, pero pueden consumir también otro tipo de aceites, el que más les guste. Recuerden que cuando yo estoy cuidando el peso, hay que cuidar la cantidad de aceite porque es sano, pero es bastante calórico, entonces hay que cuidar la cantidad. No tenemos que agarrar el aceitero y echarle nomás a la ensalada y agregarle un montón. Lo ideal sería más o menos medir la cantidad. Y siempre traten de usar el aceite para condimentar y no para cocinar, eviten todo lo que es frito. Después tenemos el grupo de las frutas, ahí debajo, a la derecha. La idea de incluir ahí las frutas es que recuerden que las podemos consumir por ahí como postres. Recuerden que frutas, lo ideal por día es consumir 3, así que si ya comí una en desayuno y voy a comer una en merienda, por ahí me queda alguna fruta para comer un postre si quiero terminar de comer y comer algo dulce. Y por último tienen el agua, que el agua debería estar incluida en todas las comidas. Con respecto al agua, que yo les decía recién antes de empezar la charla, para mí la mejor forma es la botellita porque uno lo puede contabilizar, contabiliza la cantidad de líquido que toma. Pero si no quieren la botellita, recuerden que la recomendación
es de 8 vasos al día. 2 vasos para desayunar, 2 vasos para almorzar, 2 vasos para merendar y 2 vasos para cenar, ¿sí? Lo ideal es distribuirlo a lo largo del día para no olvidar. Lo pueden hacer así, 2 vasos por comida, para no perder la cuenta de cómo van con el agua. Y si no, por lo menos 1,5 litros de agua, ¿sí? Y después, si quieren, el otro medio litro, alguna bebida saborizada, por ejemplo, el famoso té Kenti, la limonada. Al que le gusta el terma, por ejemplo, traten de hacerlo casero en casa. Alguna hierba, la que tengan o las que más les gusten, hacer una infusión bien fuerte de esas hierbas y diluirla después en agua. Entonces ahí tienen un terma casero. Recuerden de que cuando ustedes se hagan alguna bebida saborizada casera, traten de no endulzarla o no endulzarla tanto, y si hay algún diabético en casa o alguien que tenga una resistencia a la insulina, les pueden endulzar con algún edulcorante. Siempre el más natural de los comerciales es de la stevia, pero si a la stevia no les gusta, hay otras marcas. Hay otro tipo de edulcorantes no calóricos, pueden buscar hasta que consigan uno que les guste. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es colaciones. Van a ver que las colaciones, o lo que uno pica por ahí entre las comidas, no es obligatorio. Antes sí, era esto de las 6 comidas al día y había que comer cada 2 horas. En realidad, uno realmente tiene hambre entre comidas cuando pasan entre 3 y 4 horas entre una ingesta y otra, ¿sí? Si yo desayuno a las 9 y como a la 1, pasaron 4 horas, es probable que no tenga hambre al medio. Pero si yo desayuno a las 7 y almuerzo a la 1, ahí sí es importante que hagamos una comida al medio. Vamos a ver ahora qué tipo de colación sería la indicada y ¿por qué tenemos que hacer esta colación cuando pasan más de 4 horas o 5 entre una comida y otra? Para no llegar con tanto hambre a la próxima comida. Si desayuné a las 7 y almorcé a la 1, y voy a estar muerta de hambre a la hora del almuerzo, y voy a comer de más. Entonces ahí es importante hacer esa comida al medio para llegar mejor a la próxima. Ahí van a ver que yo les puse algunas imágenes, ¿sí? Lo ideal de una colación es que sea un alimento poco procesado y en una porción adecuada. Fíjense la imagen de los frutos secos, ¿no? Esa es la cantidad que hay que comer, no los 100 gramos que uno compra en la dietética que rebalsa la mano, y al final me comí capaz que 15, 20 almendras y es un montón. ¿Qué puedo elegir como poco procesado para una colación? Un poco de frutos secos, si estoy en la calle que es cómodo, una ensalada de fruta, un vaso de yogur si consumo lácteos, y si no, una fruta. Obviamente que si cada tanto me como un choco arroz, un turrón, una barrita de cereal, no pasa nada, pero que no sea de consumo diario, ¿sí? ¿Qué tengo que tomar? Que ya hablamos un poquito sobre el líquido. Recuerden siempre agua, que sea potable. Recuerden que hay muchas aguas minerales, los que consuman aguas minerales que tienen bastante sodio, entonces si elijo un agua mineral que sea una reducida en sodio, sería lo ideal. Y si no, agua filtrada, agua de bidón, digamos. Debemos consumir entre 1,5 litros y 2 de agua por día, más todo lo que es infusiones, bebidas saborizadas, mate, etc. ¿Sí? Recuerden que 1,5 litros por lo menos de agua tiene que estar. Todo el resto es extra. Por eso al principio les decía, si yo por día me tomo 2 litros de mate, no es lo mismo que 2 litros de agua. El agua tiene que estar siempre. Y recuerden que todo lo que es gaseosa, tenga azúcar o no, todo lo que es agua saborizada industrial, todo lo que es jugo de fruta exprimido o las leches vegetales, vieron que también ahora está muy de moda la leche de soja, la leche de coco, la leche de almendra. Todos esos alimentos no hidratan igual que el agua, ¿sí? Entonces, no puedo tomar 1 litro de leche de coco por día, no es lo mismo que 1 litro de agua. Por último, y ya para ir cerrando, les voy a hablar de los ambientes seguros, ¿sí? Ahora que han estado en casa, seguramente han vaciado todas las alacenas, porque uno se termina comiendo todo, porque como está en casa come por aburrimiento, ¿sí?
cuando volvamos a la normalidad, qué es lo que deberíamos tener en casa para que sea un ambiente seguro. En casa deberíamos tener variedad de frutas y verduras, ya listas para consumir, frutas lavadas, a la vista, si me gustan frías en la heladera, si me gustan naturales, en algún lugar donde yo entre a la cocina y las vea. Agua potable a la vista, si quieren hacer aguas saborizadas, como tienen en la imagen, o como el famoso té frutado que tenemos en el Kenti, que es un tipo de agua saborizada, la pueden tener a la vista, total, si la cambian todos los días no hay ningún problema. Una heladera saludable, ¿sí? Que tenga lácteos descremados y no queso cáscara colorada o queso de rallar o fiambre, que esté llena de frutas y verduras listas para su consumo, y que tenga agua o aguas saborizadas naturalmente frescas para cuando uno hace ejercicio, por ejemplo, un día caluroso como hoy, y se quiere tomar algo fresquito. Es muy importante también tener las compras organizadas para cuando uno llega a casa ya tiene una opción saludable para hacer la cena. Recuerden usar el freezer, no le tengan miedo a los alimentos congelados, ¿sí? Obviamente que hay que congelarlos y descongelarlos con cierta precaución y tienen un tiempo de caducidad, pero úsenlo, es una buena forma de cocinar bastante y tener siempre cosas saludables a mano. Tengan las verduras lavadas y listas para preparar ensaladas, sobre todo lo que es de hoja, que demoramos tanto tiempo en lavarlo, en sanitizarlo y demás, que ya lo van a ver después en otra de las clases con una de mis compañeras. Y después todo lo que es legumbre, que por ahí hay mucha gente que comenta que come lenteja de lata o garbanzo de lata, porque obviamente es mucho más cómodo. Ténganlo, recuerden que tratemos de no consumir enlatados, entonces pueden tener ya las legumbres cocidas, hervidas, congeladas o refrigeradas en la heladera. Pueden un día hervir mucho garbanzo, lo ponen en tupper para porcionarlo y eso lo refrigeran o lo meten en el congelador y ya tienen la lata de garbanzo saludable lista. La sacan del freezer, le echan un chorro de agua hirviendo y ya tienen los garbanzos listos para una ensalada o para un hummus, ¿sí? Eso es algo que ahora que tenemos más tiempo por ahí de cocinar, está bueno tenerlo en práctica. Ahora ya vamos a habilitar seguramente los micrófonos para ver si alguien me quiere hacer alguna pregunta. Espero haber sido clara y bueno, y los espero para que me pregunten todo lo que quieran saber. Muy bien, muchas gracias, Sofi. Bueno, ahí está habilitado el chat y los micrófonos. Quien desee puede Perfecto. preguntar. Bueno, una pregunta. Cuando hablabas de las frutas que pusiste, estaba leche, la imagen de la leche o los lácteos, el pan y la fruta, dijiste que podíamos comer 3 frutas al día. Sí. ¿Qué pasa si nos excedemos de esa cantidad? ¿Qué sea lo perjudicial, digamos? Mira, a ver, excederse en ningún alimento es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque todos los alimentos los debemos comer en la justa medida. Yo te diría que no te excedas de más de 3 o 4 frutas por día, porque acuérdate que la fruta tiene un tipo de azúcar que se llama fructosa, ¿sí? Entonces, si yo por día me como 1 kilo de mandarina, es una cantidad excesiva. Aparte que esto también es algo muy importante tener en cuenta. No importa que el alimento sea sano, es importante no comer un montón porque ese alimento es sano, ¿sí? Bien. Entonces no importa que sean frutas, sino siempre tengamos en cuenta la cantidad. Por ahí parece un mito esto de, Sí. digo, me como una mandarina, no, me como 2 mandarinas y en vez de comerme una manzana. Como que a uno le parece que la manzana tiene más que la mandarina, por ejemplo. ¿Es todo igual? Sí, vos acordate que la fruta en realidad tiene que ver con el peso. Por ahí yo en verano te diría, comete 2 ciruelas, o 3, depende del tamaño, que es más o menos como una manzana. Por ahí uno lo asocia al tamaño, o por ejemplo uva. Yo te diría, comete 1 taza de uva, que sería más o menos la porción. Esa taza de uva equivaldría a 1 manzana, por ejemplo. Pero en realidad tiene que ver con eso, ¿no? Por ahí con el tamaño. Bien. No quiero, si hay otro que quiera hacer preguntas, No, yo porque me no hay anoté ahí problema. una, pero ¿sigo? Bueno, la otra, cuando hablas de la sal, nada de sal, todos lo sabemos, ¿sí? ¿Qué pasa con esto que nos enseñaron de que tenemos que consumir también minerales?
¿Ya están incluidos en otra cosa? Sí, sí. Todos los alimentos tienen minerales, ¿no? No te preocupes por eso. Lo único que tiene la sal, que por ahí otros alimentos no tienen, es yodo, pero no hay ningún problema. Si vos consumieras pescado, por ejemplo, tendrías un buen aporte de yodo. Perfecto. ¿Sí? Y la otra que me anoté dentro de los hidratos, de ese pan negro de la imagen, bueno, Sí. me anoté que no las nombraste, y están tan de Sí. moda, las famosas galletas de arroz. Ah, sí, mira, esta es una muy buena pregunta, porque también ahora todo el mundo se cree que por comer galletas de arroz no está comiendo harina, Bien, ¿sí? y que son Acordate que horribles. el arroz es un cereal, las galletas de arroz normalmente ni siquiera tienen mucha fibra, entonces si a vos te gustan, come galletas de arroz, no hay problema. Pero si lo estás comiendo para no comer harina, yo te diría comete una tostada de pan integral, que te comes una, que te da placer comerla, que te da saciedad porque tiene fibra, y no te bajes un paquete de galleta de arroz por no comer harina. Vos acordate que Bien, todo lo que es de arroz tiene harina igual, tiene harina de arroz, pero tiene harina igual. bien, perfecto. Bueno, y no recuerdo si me anoté otra pregunta por aquí. No, ahí estaríamos. Yo de mi parte estaría. Bueno, muchas gracias. Sí, Gracias a vos. Pregunta. Utilizando el mascabo, sí. por ejemplo, una cucharada de mascabo, ¿reemplaza el edulcorante en el sobrecito Vos para la recordá taza? que va a depender de lo que quieras, ¿no? El azúcar mascabo y la miel, si bien son endulzantes más naturales que el azúcar refinada, tienen calorías, y si hubiera alguien diabético en casa o que tenga resistencia a la insulina, es lo mismo que la azúcar refinada. Entonces va a depender qué yo busque, ¿sí? Si yo estoy buscando un edulcorante no calórico, por esta cuestión de las glucemias, por ejemplo, no es válido usar azúcar mascabo o miel, tengo que usar edulcorante. Edulcorante sí o sí. Sí, Perfecto. que yo ahí te invito a que pruebes, ¿no? Porque todos los edulcorantes son distintos y no todos aceptamos el mismo edulcorante. No, No, lo utilizamos, pero a veces utilizamos la mascabo, mascabo, claro, y bueno, por ahí no tenía tan en cuenta eso. claro, Igual claro, utilizamos muy poco, muy en muy poquito. poquita cantidad, pero bueno, es Sí, preferible entonces. si es poca cantidad, no hay problema. El tema es que si hay alguien diabético en casa o con resistencia a la insulina, no. Lo ideal sería solamente edulcorante, Edulcorante. porque eso altera Bien. las glucemias. Perfecto. Bueno, Sofi, Señora de Eduardo quería preguntar, Sofía. Sí, 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 muy interesante todo lo que dijiste, pero vi que bueno. no nombraste las gelatinas. Ajá. Me gustaría saber qué opinás vos de la gelatina, en qué grupo se encuentra y qué cantidad es conveniente o no consumir. Mira, las gelatinas se pueden consumir sin problema, obviamente tener en cuenta que es un alimento que ya viene procesado, ¿sí? Pero vienen gelatinas que son reducidas en azúcares, que sería importante a la hora de cuidar el peso o a la hora de, como le decía recién a la mujer de Emilce. Oscar, a Emilce, perdón, le contaba esto, ¿no? Si yo tengo que reducir la cantidad de azúcar porque hay un diabético en casa, yo te recomendaría una gelatina dietética, ¿sí? Pero podés consumir gelatina sin problema. Si quisieras hacer una gelatina más natural, podrías hacer una gelatina neutra, a la que vos le podés adicionar, por ejemplo, pulpa de fruta para saborizar, ¿sí? Siempre acordate que hay algunas frutas que hacen que no gelatinice bien, que hay que cocinarlas antes, por ejemplo la ananá o el kiwi. Eso en el caso de que vos quieras hacer una gelatina súper natural. Después, si vos comes gelatina y no comes una cantidad excesiva, no hay problema. Acordate de que es una cantidad excesiva, hacer el litro de gelatina y comérsela entera. Pero si vos comes gelatina como postre o como colación, una porción chica, no hay problema. ¿Es verdad que la gelatina es muy buena para los cartílagos o es un mito eso? Tiene colágeno, es verdad, sí, sí, es un alimento rico en colágeno, como todos los de origen animal. Bueno, gracias, Sofi. No, de nada.
Te consulto, Sofi, Sí. muy buena la charla. Bueno, gracias. Tanto en el desayuno como en la merienda, ni nombraste el café. Ah, es verdad. ¿Qué pasa con el café? Ustedes recuerden que el café es un alimento estimulante, ¿sí? Se puede consumir, sí, pero no mucha cantidad. Traten de consumir, por ejemplo, un café por día de estos grandes para desayuno o merienda, ¿no? Yo les diría que si consumen café, lo hagan en desayuno o merienda, y si no, pueden ser 2 pocillitos de café al día. Correcto, gracias. Bien. No hay problema, pero siempre cuidando la cantidad. Puede ser un café descafeinado también. ¿Puedo hacer otra pregunta? ¿Sí? Hablaste de las verduras, que era una cruda, una cocida. Y una ¿sí? cocida. ¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, personalmente las verduras no las hiervo en el agua, sino que las hago al vapor? Bárbaro, mejor. Pierde, ¿cómo? A ver, ¿qué diferencia entre una y la otra? Siempre la cocción más corta, por ejemplo al vapor, y con menos exposición al contacto con el agua, hace que la verdura pierda sobre todo menos minerales. Entonces, si yo les tengo que recomendar una forma de cocción, sería al vapor o sería al horno, por ejemplo. ¿Sí? Son formas de cocción que al no tener tanto contacto con el agua, no hay tanta pérdida de minerales. O sea que en esas dos formas, pierde menos. Bien. Y por ejemplo, si quieren hervir algo, traten de siempre calentar primero el agua y después echar la verdura. Porque cuando yo pongo la verdura y el agua fría, está más tiempo cocinándose, porque se tiene que calentar el agua primero. Claro. Lo mismo cuando hagas verdura al vapor. Herví el agua en la pava eléctrica o en lo que sea, se le echás a la vaporera y ahí le pones la verdura. Eso acelera el tiempo de cocción. Eso sobre todo con respecto a los minerales. Las vitaminas, la mayoría se pierden con la cocción, entonces es importante que también comamos verdura cruda. Cruda, bien. Sí. Bien, gracias. No, de nada. ¿Alguna pregunta más? Sí, Claudia. ¿Yo? Ahí la habilitamos a Claudia. Perfecto. No te escuché, Claudia, ¿me lo podés repetir? Tiene el micrófono desactivado, pero lo tiene que activar ella. A ver, ahí le mandé una solicitud. ¿Listo? Sí, ahí está. Ahora sí. ¿Cómo estás? La verdura en el desayuno, por ejemplo, un licuado con fruta y verdura, ¿va? Sí, sí. Nosotros en el Kenti, por ejemplo, hacemos el famoso néctar Kenti. Pero sí es importante que vos recuerdes que eso es una mezcla de fruta y verdura. Es importante que recuerdes la cantidad. Yo, por ejemplo, pongo un pepino, un limón y una fruta. Sí. ¿Y eso ¿Qué es pasa todo con tu el desayuno? No, después un café con leche y una tostada. Bueno, es mucha cantidad, Clau. Cuando vos desayunes así un néctar, por llamarlo, o un jugo de fruta y verdura, recordá que tiene que ser menos cantidad, ¿sí? Si vos estás comiendo ya un pepino, un limón y una fruta, ya son 3 porciones ahí. Entonces empecemos a reducir la cantidad, hacete medio vaso, para que sea más o menos una fruta y media. ¿Y el limón es una fruta? Sí, sí, sí. Claro. Creo que Claudia... El tema es no comer tanta cantidad junta, ¿sí? Porque vos pensás, si vos te haces una ensalada con esas 3 cosas, es un plato grande de verdura. Entonces, eso es nada más que al estar en jugo está reducido y uno cree que está comiendo menos, pero en realidad está comiendo lo mismo. Ahí está, ¿no? La diferencia. Por eso yo les insistía en no el jugo de fruta, porque en un vaso capaz que tengo 2 frutas y medio, o 3. Sofía, de todo lo que explicaste, Sí. me siento muy bien, nos sentimos, porque te diría que en un 90% de todo lo que, digamos, transmitiste, nosotros creo que lo cumplimos. Lo único que yo soy muy fanático de las manzanas. Entonces, ¿cuál es el tema después de escucharte? Nosotros a la mañana comemos una naranja cada uno
y media banana, junto con un mate cocido con leche o té con leche y tostadas, como voy a explicar. Ahora, el tema es que después, en el almuerzo, después del almuerzo, si yo no como una manzana, y estoy medio nervioso. Y a la noche también, a tal extremo, que la vez pasada hice un cálculo que en el último año yo debo haber comido más de 500 manzanas. Un árbol de manzana. Ahí vos fijate. Justamente hoy, Liliana fue a un lugar de compras y trajo unas manzanas de exportación que son tremendas. Yo las higienicé todas, dije, bueno, esta noche 2 manzanas, pero claro, 2 manzanas va a empezar medio kilo. Entonces, ahora, al escucharte, voy a hacer el gran esfuerzo de reducir, lógicamente, este consumo. Mira, más o menos, Eduardo, tendríamos que comer 400 gramos de fruta por día, más o menos. Sí, Vos te comés estas 2 manzanas que son muy grandes, bueno, ya sería como, son grandes en este caso. Ya ahora pero lo si vos comés, claramente. Claro, pero si vos todos los días comes una naranja en desayuno y media banana, es una fruta y media, y las 2 manzanas está bien, 3 frutas y media no hay problema. No tengan, a ver, yo lo que no quiero es que coman 1 kilo de fruta por día, más o menos 3 o 4 como máximo, ¿sí? No, es tratar de... Bueno, le agregué un poco de broma al tema, pero realmente es así. Creo que nosotros con esta aclaración lo estamos haciendo bastante bien. Bueno, me alegro mucho. Nos sentimos bien. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Elisa. No escuché a alguien que quería hablar. Te preguntaba cuál es el mínimo de fruta. Yo te cuento, a mí me cuesta comer fruta. En general la fruta no me gusta mucho. ¿Cuál es el mínimo que puedo comer y que es saludable? Sí, yo te diría 2. ¿Tanto así? Sí. Recuerda que fruta y verdura tienen que ser prácticamente la base. Verdura como prácticamente es casi lo único que como, pero las frutas me cuesta comerlas, ¿vos sabés? Bueno, acuérdate que es un mismo grupo de alimentos, o sea que ambos tienen características similares a nivel nutrición, ¿sí? Tienen vitaminas, tienen minerales, tienen fibra. Si no te gustan tampoco te obligues, pero bueno, estaría bueno de a poco ir incorporando, ¿no? Por ahí las puedes empezar a comer cocidas, como para empezar a consumirlas. Por lo menos una, yo te diría, ¿no? El mínimo ideal sería 2, pero bueno, para empezar, aunque sea una fruta por día. Bueno, voy a intentar. Dale. Y siempre recuerden que la fruta y verdura, lo ideal es que sea de estación, porque no estuvo mucho tiempo en cámara, entonces no tuvo pérdida de vitaminas sobre todo. Eso también recuerden que es importante, porque todo el año se consigue kiwi, pero el kiwi no es de todo el año, por ejemplo. ¿Sí? Es importante que la fruta y verdura sea de estación para mejorar la calidad de vitaminas. Perfecto, gracias. Sí, yo te iba a preguntar, porque paso a la parte de que mi problema es el desayuno. ¿Por qué? Porque soy hipotiroidea. Entonces salgo de lo que puedo consumir, son pocas cosas en el desayuno. Siento que tengo que regular eso. Entonces todo lo que está digamos, ¿cuántas horas lejos de la toma de la levotiroxina? Lo sé, cuanto más alejada, yo la tomo muy temprano, cada vez la alejo más del desayuno. Pero después me cuesta organizarme en un buen desayuno, algo saludable. Eso sería mi pregunta. Algo que me deje con energía. ¿Por qué? Porque usted sabe que las cosas con que puedo ingerir está limitado.
y más sumado a una intolerancia a la lactosa, peor. O sea, tenés un mundo muy chiquito de... Yo solamente me encantaría que me dieras unos tips para organizarme en ese desayuno que es tan fundamental. ¿Qué desayunas vos ahora? Y té o según mate cocido, según lo que ingiere en la noche. Y trato de la harina, la poca harina que consumo, la pongo en el desayuno y en la merienda, nada más como para consumir un poco de queso descremado o un queso y con mermelada. Y ahí para de contar, porque tengo que regular la ingesta también de fruta, ¿no? O sea, ni fruta ni cereales. Entonces, después si querés... tengo descompaginado el desayuno, muy descompaginado. ¿Sabes qué vamos a hacer, Elisa? Porque es muy personalizado. Después nos podemos escribir por WhatsApp, porque yo hay varias cosas ahí que te puedo apuntar para que puedas agregar al desayuno. O que lo comas como una colación, por ejemplo, para que ya esté más alejado de la medicación. Vos después escribime, que mi número está en el grupo, y lo vemos. Está bien. Pero si organizás la harina o los carbohidratos en el desayuno y en la merienda, ¿puede ser también? Sí. En vez de en el almuerzo y en la cena, si los pones ahí en la merienda, listo. Lo ideal sería que haya algún hidrato de carbono en alguna de las comidas, en almuerzo o en cena, porque acuérdate que el hidrato de carbono debe cubrir gran cantidad de las calorías que comemos. Pero bueno, ya lo vamos a ver. Yo te diría que en realidad hidrato de carbono deberíamos comer 3 veces. Un poco en desayuno, un poco en merienda y un poco en almuerzo o cena. El tema es que hay que ver qué hidrato de carbono como, no masa de tarta comprada que es pura margarina, ¿sí? Es empezar a elegir un poquito mejor. ¿Qué y cuánto? A mí me ayudaría mucho saber el cuánto de los carbohidratos. Porque verdura y fruta más o menos lo manejás con el tamaño del plato, con las carnes también, las manejás, uno aprende a manejar. Pero en la cantidad del carbohidrato, eso ayudaría un montón. Lo que más cuesta. Bueno. Y sí, eso siempre es lo que más cuesta. No, de nada. Después escribime, por favor. Así no se me pasa a mí por ahí. Bueno, ¿alguien más? Para hacer un buen terma casero. Sí. ¿Qué hierbas consumir? Te escucho muy bajito, Doris, pero bueno, algo escuché. En realidad, a ver, la bebida casera uno le pone la hierba que más le guste, ¿sí? Si te gusta el terma, que es bastante amargo, le podés agregar burro, cola de caballo, que son hierbas amargas, ¿sí? Pero vos le podés agregar la hierba que más te guste. Nunca vamos a saber bien la composición del terma porque es secreto, pero vos te podés hacer una bebida tipo terma como vos quieras, ¿sí? Yo te diría que si te gusta amargo, le podés agregar burro, un poco de cedrón, que son hierbas fuertes. Manzanilla puede ser. Sí, manzanilla sí, la manzanilla es muy digestiva, te va a hacer bien el estómago. De nada. Bueno. Si nadie más quiere preguntar nada, bueno, damos por finalizado. Yo ahora les voy a enviar el material. Espero que me hayan escuchado bien, que tuvimos problemas al principio. Y bueno, les agradezco, bueno, gracias, les agradezco mucho por participar. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.